Recopilación y selección de los registros. Pero luego viene un tercer proceso en la teología histórica, que es el de la recopilación de los registros escritos. Periodo de la formación del canon. Cada periodo tiene su subperiodo. Los grandes bloques en el tiempo se dan de esa manera. Primero acontecen los hechos y comienza la tradición oral. Y uno que otro registro, hasta que llega el momento en que se hace necesario registrar lo fundamental. Pero también hay registros que no son fundamentales, registros que no son inspirados, que son espurios. Entonces, entre todo el cúmulo de registros, empieza el periodo de valoración de los mismos, y llega la etapa de la formación de las Sagradas Escrituras. Los libros confiables, canónicos, que sirven de regla, de fundamento de fe y de conducta. Otros que se clasifican como libros reservados, apócrifos, espurios, incluso falsos o equivocados, no legítimos, pero que también pretendían tener historia y registros. Pero al comparar esos registros entre sí, se enteraron que no eran confiables. Muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Lucas 1:1. Hay una voluminosa colección de evangelios apócrifos, con pretendidas historias de Cristo, con las cuales algunos, como los gnósticos, pretenden enredarnos, usando porciones de esos evangelios falsos. Pretendieron ser registros fidedignos de la vida del Señor, pero después de que se vio la necesidad de tener los registros ciertos y distinguirlos de los dudosos, vino ese periodo de formación del canon. Se comparaban cuáles eran los tenidos por verdaderos. Por ejemplo, en Jerusalén, cuáles eran los que tenían el respaldo de los antiguos, de los ancianos que conocían directamente el testimonio de quien había escrito determinado registro. Por ejemplo, Papías fue un discípulo del apóstol San Juan, y dice que él oyó a Juan decir que el Evangelio de Marcos lo escribió Marcos de la boca de Pedro, que Pedro enseñaba la vida, la historia de Jesús como él la había visto, y los santos de ciertos lugares le pidieron que dejara escrito por lo menos eso que él les contaba. Entonces Marcos escribió sin añadir ni quitar lo que había dicho Pedro, y Juan leyó lo que había escrito Marcos y lo refrendó, y se lo comunicó a Papías. Eso está registrado en los escritos de Papías. Luego Eusebio, en el siglo IV, recopiló todos los datos de Papías. Entonces, ¿cómo sabemos que ese evangelio lo escribió Marcos? Por la tradición. De uno a otro se iba registrando hasta que llegó a nosotros el conocimiento. Quien no conoce esa tradición y esos registros puede opinar que tal hecho pudo haber sido escrito por cualquier teólogo, que al papel le cabe todo, pero no quien sabe todo el proceso de transmisión del texto. ¿Quién lo transmitió? ¿A quién? ¿En qué rollo? ¿En qué museo? ¿En qué museo está tal códex? ¿De qué época es? ¿Dónde se encontró? ¿Y de dónde viene? ¿De qué tradición es? ¿De qué escuela? Para nosotros es muy fácil ir a la librería y adquirir la Biblia, pero para que eso ocurriera fue necesario que muchos trabajaran por siglos y sufrieran muchos y dar la vida a muchos. Eso se escribió en griego y usaron imprenta para sacar millones de copias. Todo era manual, como cuando Pablo le escribe una carta a Timoteo y a otro hermano le interesó y le sacó una copia. En ese momento no parecía que iba a tener tanto valor como el que ahora tiene, o como la carta cortita a Filemón, muy personal, sin pretensiones teológicas, pero por ser de ese personaje tan clave y por encarnar el cristianismo de una manera tan patente, esa carta fue conservada. La fueron reproduciendo los allegados a Filemón para llevársela para sus respectivas iglesias, y así
iban apareciendo varias copias, y había algunas que parecían tan importantes como la de los romanos, que se le hacían muchas copias a mano, con plumas en papiro. Todo esto tiene una fundamentación de siglos, y la teología histórica examina todo ese proceso. ¿Preguntas? ¿Nadie tiene preguntas de lo que se ha dicho? Espurios. ¿Qué es eso? Bastardos. ¿Cómo? Bastardos. Es como falso, como algo que es falso, que no tiene validez. Eso es la parte de El espurio. sinónimo es bastardo también. ¿Sí? ¿También? También. Ah, bastardo. Fuera del matrimonio. Ah, fuera del matrimonio. Ah, eso sería espurio. ¿Tienen alguna otra pregunta también? ¿No les queda con duda nada? Me iba explicando realmente cómo fue el que empezó el canon Sí. de la Biblia. Yo tendría una pregunta, digamos. Duro. Yo tendría una pregunta con relación, digamos, nosotros tendríamos que exactamente buscar los datos históricos o hay libros que hermanos han hecho ese proceso para nosotros buscar esa información. El libro es lo que decía Diego, Jair tiene una serie de enseñanzas donde explica todo el proceso de formación del canon. Sí, ya ahí, o sea, digamos, yo también tenía esa pregunta. Muchos más libros. Y yo decía, ¿y cómo puedo corroborar que lo que esta persona está escribiendo, que el Sinaítico está una parte en Londres? ¿Yo cómo puedo ir? Yo tendría que ir hasta Londres para revisarlo. O sea, digamos, eso era algo que uno... yo siempre tuve esa pregunta y yo decía, pues para Josh McDowell, ¿se han visto la película de Josh McDowell que fue hasta Inquebrantable? O el libro que se llama Evidencia que exige un veredicto. Y Josh McDowell, como no creía, se fue por allá para Europa y estuvo por todas partes. Y yo decía, pero yo no tengo plata para poder hacer todo eso. Y si llegara a ir, no entendería nada. Entonces, gracias al Señor que ya hasta por internet uno puede buscarlo en línea y puede conseguir cada manuscrito. O sea, ya es una gran ventaja tener el internet pues bien utilizado, ¿no? Para buscar los códices más antiguos, para aún poder intentar leerlo. O sea, todo ese tipo de recursos ya está. Y también hay muy buenos libros. Andrés leyó hace poco un libro, ¿no?, que se llamaba El origen de la Biblia. Y también hay Biblias que traen los registros de cada texto, el que parte es acá. Sí. O sea, los que traen los comentarios y dices está en tal texto, en tal pergamino, Es un suplemento. encontrado en tal lado. Y eso es lo que, y digamos, eso también, hay una parte de lo que se va a tratar, eso que se llama la baja crítica. La baja crítica del criticismo con respecto al estudio de la Biblia, que también es bibliología. Ahí en la baja crítica va a hablar de cuántos manuscritos se encontraron acá, cada familia de manuscritos. Es otro estudio grande que se llama criticismo. Entonces ahí uno podría mirarlo, pero como usted lo dice, uno puede buscar cosas sencillas de libros que van a ayudarlo a uno a entender algunas partes, donde van a decir, este libro, hasta ustedes leyeron un libro, ¿no?, que se llamaba Los Evangelios Gnósticos. Y ahí en el Evangelio Gnóstico les mostraban algunas partes de por qué no eran canónicos y todo, ¿no? No era confiable. Porque no eran confiables. Entonces eso todavía ayuda mucho. Los hermanos han hecho un buen trabajo, un trabajo grandísimo. Gracias, hermano. ¿Saben qué es protocanónico? Que es una palabra rara, ¿no? Proto después. ¿Cómo? Proto después. Sí, o sea, son los libros que quedaron ya en el canon. O sea, los libros que ya los, digamos, ¿Precanónico o protocanónico? el precanónico Antes. es antes, o sea, todos Y los proto registros. después. Y el proto que ya es los registros que quedaron, los libros que ya están. Resumiendo las etapas, tenemos 1. El acontecimiento. 2. Su tradición oral con su registro precanónico o protocanónico. 3.
selección de registros entre los canónicos y los no canónicos, entre las distintas versiones, la historia del texto, consolidación del registro canónico. 4. Proceso de entendimiento del pueblo de Dios acerca de la revelación bíblica. La historia del texto es sumamente importante. ¿De dónde viene este texto? ¿De qué códice fue copiado? ¿Y este a su vez de dónde? ¿Qué iglesia o quiénes fueron los responsables? ¿De qué siglo? ¿De qué escuela? ¿Cuán confiables eran los de esta escuela o fuente? Al recapitular tenemos acontecimientos progresivos cada vez más significativos: tradición oral, registros precanónicos o protocanónicos, registro canónico definitivo, copia del registro canónico, comparación de las copias entre sí, evaluación de esas copias, la historia textual, comparación de los textos canónicos con los espurios o apócrifos o herejes. Las iglesias primitivas no tenían todas el mismo Nuevo Testamento como el que tenemos ahora. Las iglesias del periodo apostólico y subapostólico tenían partes del Nuevo Testamento definitivo. El proceso de recopilar y definir los auténticos libros canónicos del Nuevo Testamento duró 4 siglos. Había iglesias que tenían algunos escritos por canónicos, pero que no lo eran, como la Didaqué del siglo I, el pastor Hermas, que eran muy apreciados por los cristianos primitivos, y algunas iglesias los tenían como parte del canon. Cuando Tischendorf fue al convento de Santa Catalina y encontró unos rollos que las monjitas ya estaban echando al fuego y otros que ya se los habían comido los ratones, encontró el famoso Códice Sinaítico, uno de los más antiguos del Nuevo Testamento, en el que se basan gran parte de las traducciones modernas. Ese códice, después del Apocalipsis, tenía la epístola de Bernabé y la epístola de Clemente, y había otros códices donde no aparecía el Apocalipsis y otros donde no aparecían la segunda y tercera cartas de Juan. Como eran cartas pequeñas que le mandó a Gallo y a la anciana elegida de algún lugar, entonces no las consideraban de gran importancia. En cambio, había cartas escritas a muchas iglesias, como a los Gálatas, por ejemplo, y cada una de esas iglesias, como Listra, Derbe, Iconio, a lo mejor conservaban copias. Ya había cartas donde Pablo decía, como a los colosenses: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Eso significa que se intercambiaban las cartas o le sacaban copias. El canon del Antiguo Testamento había sido concluido y terminado cuando el Señor Jesús estuvo aquí. Ya había tenido su proceso, y Flavio Josefo registra el canon del Antiguo Testamento tal como nosotros lo tenemos. El apóstol Pablo a los romanos dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Romanos 3, 1 al 2. Se trata de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, el pacto, la promulgación de la ley. Esa palabra de Dios es la que el Espíritu Santo, por mano de Pablo, con la corroboración apostólica de la época, con el sentir y práctica de Cristo y los apóstoles, enseña eso, que la ventaja que tuvieron los judíos es que Dios a ellos les confió la palabra de Dios. Por eso el canon hebreo es el mismo que los protestantes tienen en la Biblia, sin los apócrifos del catolicismo. Los católicos le añaden el libro de Judith, Macabeo 1 y 2, Baruch, Tobías, Eclesiástico, Sabiduría, añadidos a Daniel y a Esther, que vienen en griego pero no en hebreo, y otros. Pero esos libros fueron introducidos en el canon,
recién en la Contrarreforma, en el Concilio de Trento en el siglo XVI, como reacción al protestantismo. Entonces el canon católico viene del Concilio de Trento. Los mismos católicos anteriores al Concilio de Trento, que se basaban en San Jerónimo, en la Vulgata Latina, afirmaban que todos esos libros son apócrifos, pues Jerónimo lo dice en sus propios prólogos. Por esa causa ellos no se atreven a llamarlos canónicos, sino deuterocanónicos, un segundo canon, un canon agregado posteriormente al verdadero canon. Y el protestantismo le llama apócrifos. El primero en tener una lista de los libros canónicos del Nuevo Testamento semejante a la nuestra es Atanasio, del Concilio de Nicea en el siglo IV, configurándose ya de una manera estable. Pero para la teología histórica todavía no es el punto final. Hasta aquí lo que se ha dado es la revelación proposicional, la que Dios propone de sí mismo y de sus propósitos, de su palabra a la fe de los hombres. Cuando Dios interviene y esa intervención se transmite, se registra, y este registro se clasifica y queda ya definitivo. Todo ese periodo desemboca en el documento bíblico, que es el documento básico de la revelación divina. Esa es la revelación proposicional. Esa es la fe una vez dada a los santos. Pero no se acaba allí el trabajo de la teología histórica. Por cuanto una cosa es que Dios haya intervenido, que Dios haya hablado, y su intervención y sus palabras hayan sido registradas, y que se hayan separado de las otras intervenciones, las humanas que trataron de mezclar el asunto, y quedó por fin la Biblia, la palabra canónica. Pero otra cosa es el entendimiento que el pueblo de Dios tenga de esa revelación que está escrita, o sea, que después de terminarse el periodo de la revelación proposicional que abarca el Antiguo y el Nuevo Testamento, la teología histórica se ocupa también del proceso de entendimiento del pueblo de Dios acerca de esa revelación, cuyo texto ha sido culminado en la Biblia. Pregunta. ¿A qué hace referencia el famoso códice? Códice es como... Códice sinaítico, el Códice Vaticano es como el completo que encontraron del Nuevo Testamento, ¿no? Como de acuerdo a cada región, ¿no? Sí, Entonces fue más o menos como en la parte del norte de Egipto donde encontraron la parte del Códice Sinaítico, que fue un Nuevo Testamento completo. De ahí se desprendieron para varias de las versiones modernas, ¿no? O sea, y corroboraron varios manuscritos que ya habían encontrado anteriormente, que veían que ahí también aparecía el mismo registro. Sí, es que se divide en códice, manuscrito y papiro. Y la última, ¿cómo se llama? Los que son así como fragmentos nomás. Sí, entonces el códice, que es el libro completo. Como de acuerdo al volumen Sí. que encuentren del... El manuscrito es donde ya encuentran, digamos, solo un evangelio o un pedazo nomás de un manuscrito. Ya el papiro, entonces como venía en papiros también lo encuentran, y eso lo dividen, digamos, en la baja crítica, lo tienen dividido por códices, lo tienen dividido por manuscritos, por papiros, y en lo último es un pedacito, son como fragmentos, o sea, que encuentran, en donde lo que hacen es ayudar para encontrar todo como lo que se intenta hacer con la baja crítica es llegar a los al texto original al o al texto original. autógrafo que le dice, sí, al al que autógrafo. escribió propiamente el autor. La palabra códice. Libro manuscrito que tiene importancia histórica o literaria, en especial cuando es anterior a la invención de la imprenta. Sí, Sí, eso es pues. y O sea, eso es lo que se encontró cuando escrito en Sí, es en que las pieles de animales. no recuerdo bien, pero si era así, era como el registro del códice, era como un libro cosido, más o menos algo así. El otro era en papiros, como Diego lo decía,
en pieles de animales. En pieles de animales. Entonces, de acuerdo a cada, o como de acuerdo a cada forma en que lo escribieran, tenía un nombre. Sí. Y el códice pues es el más voluminoso que se ha encontrado de los textos antiguos. Y ese códice es muy importante. Sí. Esos son los códices. ¿Alguna otra pregunta acerca del canon? ¿Mucha información? Sí, hay mucha información acerca del canon. Son muchas etapas de lo que ha pasado, muchos concilios, muchos de la patrística hablando de cuáles eran los libros que se tenían que leer. Por ejemplo, hay una parte donde lo de Jerónimo, cuando está hablando aquí de la Vulgata, es porque los católicos dicen que hasta ellos no le ponen canónicos, sino deuterocanónicos. ¿Sí han dado cuenta? Y cuando uno tiene, yo tengo la Dios habla hoy, en la Dios habla hoy dice con deuterocanónicos y está separado. Y toda esa historia grande es por la Septuaginta, porque en la Septuaginta aparecen otros libros que los tradujeron también. Entonces y lo que hace Jerónimo es traducirlo al latín, que se llama la Vulgata latín. Pero él al final dice, estos libros son históricos. O sea, yo prefiero que si ustedes van a leer otro libro, lean estos libros. O sea, les estaba como queriendo decir, no lean otros libros, eso les va a ayudar, pero no son canónicos, y los separa. Entonces, pero entonces ya, como lo dice ahí en el concilio, ya otro concilio casi ya después de la Reforma, en donde ponen a los libros como deuterocanónicos, pero como un segundo canon, pero nunca los van a poner como el canon. Entonces, y eso pasó y todos esos registros lo va diciendo. Entonces Jerónimo dijo esto, Eusebio dijo esto, Atanasio dijo esto, y todos iban mostrando, pero todos llevaban un mismo acuerdo, o sea, llevaban como el mismo hilo de lo que iba a ser el canon. Y que el canon no fue organizado por hombres, porque a veces uno puede decir, no, entonces el canon fue hecho por hombres y a Atanasio se le ocurrió decir que este libro sí y este libro no. Eso a veces es una parte donde empieza a haber como preguntas, ¿no? O como donde uno dice, entonces, ¿será que sí puedo creer en que el canon fue registrado? Por eso en la teología histórica se debe ver siempre a Dios a través de la historia. O sea, por eso la teología histórica es conocer a Dios a través de lo que Dios estuvo haciendo, cómo Dios estuvo guardando la Biblia hasta la Reforma, en medio de los católicos, y cómo, o sea, se guardó la Biblia, se guardó la palabra de Dios. Entonces ver a Dios en medio de la historia también se trata la teología, como Esther, que en Esther no habla nada de Dios, pero que uno puede ver que Dios estaba detrás de todo lo que estaba pasando. Dios fue el que le tuvo o sea, no lo dejó dormir al rey hasta que se puso a decir, léame este pedacito, y preciso en ese pedacito estaba hablando de Mardoqueo. Entonces, o sea, todo eso mismo como Dios se trata y tiene todo detrás. Entonces es algo importante, y por eso se habla algo del canon. Sé que más adelante hay que ver un poco más en bibliología de esto. Es mucha información, muchísimo. Dice que cuando Dios interviene, entonces nos damos cuenta de una intervención de Dios en medio de tantos conflictos, de tantas cosas. El que uno dice una cosa, el otro dice otra cosa, pero entonces todo Dios lo tenía intervenido para llevarnos a lo que hoy tenemos. Sí. Y la Reforma nunca trató con respecto a el canon, porque ya estaba hecho. Sí. O sea, la Reforma nunca se trató ni con la cristología, porque ya estaba hecha, ni trató con el canon, ni trató con la Trinidad, sino la Reforma lo que habló fue de la justificación. Ya venían con otro tema. Y más adelante va a hablar de la eclesiología. Entonces nunca va a tratar los otros, porque ya el Señor ha tenido guardado toda esa parte. Entonces es como el Señor. Había una buena recopilación de todos los escritos que habían dicho, bueno, estos son y estos no son. Aunque estos sirven para aclarar la historia de lo que había pasado con los que están. Sí, entonces, de eso es lo que uno puede ver, de lo que se trata. Entonces, continuamos. ¿Más preguntas? Es que chévere cuando uno tiene preguntas. De No, verdad. a mí me gustaron estas palabras del hermano Gini, dice que todo esto lo estudia porque Dios es un Dios
que se incorpora en la historia, que ve paso a paso con el medio humano, que va guiando la humanidad, que Dios es el principal personaje en la historia. Dios primero interviene en el hecho, luego hace que se registre lo esencial, lo fundamental y lo trascendental del hecho. Y es bonito ver que no se están dando círculos, se va en aumento, como él decía antes, ¿no? Que siempre la revelación va en aumento. Y tú no vas a ver que en cada etapa se está perdiendo tiempo, sino que uno va adicionando algo al otro, va complementando y va ampliando la visión. Entonces me parece bien tremendo eso. Y lindo no olvidar que Dios es un Dios que se incorpora en la historia, o sea, aún eso nos involucra a nosotros, ¿no? Dios se incorporó en nuestra historia y Él también va en aumento y va trabajando con nosotros en aumento, en la revelación de Él. Entonces me parece bonito eso. Pues yo la verdad diría, siendo sincero, yo creo que solo leyendo, digamos, yo he tenido, digamos, el hermano Gino está haciendo una explicación, claro, tratando un tema, lógico lo que estamos haciendo, pero realmente lo que es preguntas. Entonces por una decía, o las pregunto o toca estudiarlas, porque realmente, digamos, yo estaba así resaltando, o sea, me llamó la atención, y decía, Trisendorf fue al convento de Santa Catalina, entonces tendría que buscar quién es él y cómo así, dónde queda el convento de Santa Catalina. Entonces así, continúa. La verdad, digamos, yo la resalto para las preguntas, después cómo buscarlas, pero realmente, digamos, yo conozco ciertas cosas, como que yo conozco cosas, no sé, como muy vistas, pero no, digamos, a profundidad realmente. Digamos, realmente, digamos, nunca, digamos, había en mí un interés sobre, realmente, digamos, por así decirlo, de la Biblia que uno tiene. Realmente no, ya digamos, de lo que el hermano Gino está explicando, realmente le da una claridad con relación a que realmente, o sea, no ha sido fácil. Está explicando que, digamos, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento no estaba así como nosotros ahorita lo tenemos, lo abrimos y lo leemos. Entonces ha sido un trabajo realmente que, digamos, diría, así como él dice, es un trabajo que, digamos, el Señor ha sobrellevado por medio de hermanos, pero yo creo que el ir estudiándolo, yo creo que sí vamos a entender realmente el valor que tenemos nosotros de leer la palabra del Señor. ¿Alguien tiene más aportes? Es que son interesantes esos aportes. En la Iglesia Católica, aunque esos libros están en la Biblia católica, ¿cierto? Pero ellos, ¿qué respuesta dan acerca de que es? Porque ahí hay una controversia cuando uno está hablando con un católico. Es decir, es que esta es la verdadera Biblia. Ustedes, los cristianos, quitaron esos, dejaron, y eso es la palabra de Dios. Cuando uno estudia un poquito lo que estaba diciendo el hermano, que uno mira, pero es que es por esta razón. Y uno dice, si quiere preguntar al sacerdote ya, pregúntele esos libros por qué no aparecen en las otras Biblias. Pero nunca hay una respuesta definitiva. La respuesta definitiva es que nosotros somos los locos y nosotros somos los que quitamos la verdad, porque la verdad era completa y no a medias, como nos dicen que nosotros quitamos, porque todos son inspirados. Aún así el protestante también ese conflicto, que dicen que fueron los católicos, pero sí ves, ¿por qué estamos estudiando eso? Para poder entender de dónde realmente es que viene todo el tema y por qué viene todo el conflicto. ¿Cuántos concilios hubieron? ¿Por qué hubieron estos concilios? ¿Qué declararon ellos? ¿Cuántos documentos recibieron? Entonces hubo un tiempo que dijeron, bueno, estos somos inspirados por el Señor, a esto que hay que condensarlo. Entonces cada uno tiene un apéndice, tiene una historia de dónde lo trajeron, cómo lo trajeron, quién lo escribió, y hay registros, como anteriormente habíamos hablado, que hay hermanos que dicen, sí, esto lo escribió tal porque dijo esto, y quedaron esos registros. Entonces siempre va a ese conflicto, pero si nosotros no sabemos realmente de dónde, qué es lo que tenemos en la mano cuando la tenemos, de la Biblia, los 66 libros,
Entonces, aún así no podemos dar una declaración y eso, ellos van a eso decir voy. que fuimos nosotros y nosotros vamos a decir que fueron ellos. A eso voy, que lo importante es que aprendamos, aquí estamos aprendiendo eso. ¿De dónde vienen? Porque es que desconocemos la historia. Eso pasa como en todo, normal. A un joven le preguntan sobre historia política de Colombia, no saben nada, pero quieren votar por X y ya, porque les gustó, ¿cierto? Sí. Eso mismo pasa con la palabra de Dios, que no tenemos conciencia nosotros como verdaderos creyentes de enseñarle a otros la verdad. Y si nosotros no tomamos conciencia de eso, ¿cómo le podemos decir a otro a refutar sus argumentos? Porque si tú hablas con un... Eso es para uno puede quedarse toda la tarde hablando con los testigos. Con un testigo de Jehová, y si uno tiene argumentos suficientes, se va a poner. De hecho, hoy tuve una conversación con ellos, me dijeron, tú tienes que revisar la Biblia que tienes, ¿no? Sí, en ese entonces. Entonces yo daba a entender. Yo daba a entender esto, ¿sí me entiendes? Bueno, ¿qué es lo que tú estás predicando, me entiendes? ¿Tú eres salvo? Entonces dice, no, si hago esto según Mateo 23, no, porque el Señor te está hablando de otra cosa, no me saque la palabra del contexto, ¿sí me entiendes? Entonces, si ves cómo entonces me dicen que no sé qué, entonces él me dice que Jesús me dijo, si ves hasta este punto que ya llevaste, ¿sí me entiendes? Tú estás enmascarando todo para dejar la divinidad de mi Señor, arrepiéntete. ¿Sí? Porque tú vas con una cosa tan sencillita, pero al final la intención tuya es decir que Jesucristo no es Dios, y eso no te lo puedo negociar. Arrepiéntete, tú estás hablando de energía. Y eso, como tú no has nacido de nuevo, tú no lo puedes entender. Realmente tienes que nacer de nuevo para que puedas entender las cosas espirituales. Porque tienen buen conocimiento, porque tú hablas con ellos y tienen buen conocimiento, pero de lo espiritual no lo tienen, porque no saben que Jesucristo es Dios. Dicen que Él es creación, porque me cita Colosenses, que es la preeminencia de la creación de Él. Oye, pero está hablando de otra cosa, vete al contexto, cómo lleva la palabra del Señor. No me enrede con eso, no enrede a las personas con esas enseñanzas. Y me dijo, revisa tu Biblia. No, es que la estamos revisando. Esa es versión Valera, pero tú no me estás... Y fíjate, yo le ponía texto por texto así la Biblia, lo que Dios me permitió compartir. Ellos no utilizaron nunca la Biblia. Y tiene versículos acumulados acá porque se lo saben de memoria. Pero se lo sacan de su contexto para poder apoyar lo que ellos han aprendido. Pero cuando dije, si ven, hasta este punto que ya llega, niega la divinidad de mi Señor, niega todo. Y estás enmascarando todo, porque a la final está llevando algo falso. Pero cuando decís que yo hablo bien polidito, yo hablo duro y de pronto soy costeño, mi palabra es así. Mira, no me he visto así como te dijo esa vaina. Yo no me he visto así como tú te vistes. ¿Ah? Porque el Señor también te muestra que en posteros tiempos van a venir hombres bien disfrazaditos, pero van a negar la eficacia de nuestro Señor Jesucristo. A eso te tienes tu respeto, dije. Sí, claro, cualquier cosa, cualquier vaina es una relama. Pero entonces es importante, ¿no? Yo también tengo entendido que pues los libros, que la información que estaba era pasada como por generación, digámoslo así, no sé cómo decirlo, porque el estudio de ellos era grande, que tanto así que las comas y cualquier punto era exacta, ¿sí? Entonces, ¿de qué tiempo a qué tiempo ya era considerado que un libro no tenía validez? Digamos, si estoy en el siglo II y en el siglo VII salió un libro contradiciendo el del siglo II, ¿sí me hago entender? ¿Qué tiempo tendría que tener un libro validez como para que fuera digno, digamos, de decirse que tal vez es apócrifo, pero tiene algo que se citó o algo así? Ah, ok, para los libros fidelignos, esa es una parte tremenda. ¿Y cómo sacaron los libros del canon? Entonces, habían muchas partes. Para el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento se cerró en el siglo II antes de Cristo. Por eso, cuando llega la Septuaginta, ya están haciendo es una traducción de lo que ya está el canon, ¿sí? Y luego aparece el Nuevo Testamento, que son como 100 años donde terminan escribiéndolo, pero hasta el siglo IV es cuando se cierra. Y tuvieron esas discusiones, cuál es fideligno y cuál es no.
y había muchas cosas de las que tenían en claro. La primera, que todo concordaba, ¿sí? Todo concordaba. La segunda, que eran personas que estuvieron, o sea, eran hombres testigos fieles, entonces que eran testigos, y que no solamente el testigo, como por ejemplo aquí habla de algunos como Eusebio y ellos, que dicen, o sea, que eran discípulos de Juan y que dijeron, no, es que Marcos nos dio a nosotros una parte de lo que Pedro dijo. Entonces, y la otra en donde muestra, o sea, donde toda la parte doctrinal no se quita de una ni la otra. Y para el Antiguo Testamento, cuando lo mostraba con Jesús, tenía la mayoría de lo que Jesús dijo, lo habló del Antiguo Testamento, para poder luego cerrar el canon completo y decir, entonces Jesús dijo, así como Moisés dijo, como en el principio dijo, dejará padre y madre y será una sola carne, como Moisés dijo. Entonces empezaba a mostrar quiénes fueron los que dijeron, a un Jonás, que Jonás lo querían quitar porque era una historia como un mito, y a Jonás después Jesús diciendo, ¿quiere una señal? Pues la señal de Jonás. Entonces ese mismo forma de como Jesús hablaba del Antiguo Testamento lo cerró, y luego de ahí en adelante, ya después de estar cerrado, que aparecieron muchos, sobre todo donde aparecieron más fue en 1948 en las de Qumran, donde hay un montón, o sea, había un montón, pero cada una de ellas ya después de estar cerrado empiezan a mostrar qué partes decían de Jesús, qué partes no decían de Jesús, y la mayoría se contradice. Por ejemplo, el hermano Gino mostró en un libro que se llama Exégesis Cosmogónica de no sé qué, una cosa así super preliminares de una exégesis cosmogónica, y ahí aparece mostrando, o sea, el hermano Gino tiene un libro donde quiere mostrar por qué el Pentateuco fue escrito por Moisés. Entonces, ¿qué fue escrito por Moisés? Otros dicen que no. Entonces dice, primero vamos a ver el argumento bíblico, después vamos a ver que Jesús dijo eso. Entonces empieza a decir, mire que Jesús dijo Moisés, así como, ¿se acuerda que Moisés dijo esto? ¿Se acuerda que Moisés? Vayan y aprendan esto. O sea, Jesús citó mucho en la parte del Antiguo Testamento. Y luego dijo, vamos a ver algunos libros que se incluyeron ahí, o sea, que dice como, así como el resto está escrito en el libro de las Crónicas. Entonces, uno podría decir, no, pues si aquí está diciendo que el libro de las Crónicas del rey Josías está, entonces busquemos las Crónicas del rey Josías y lo leemos. O otro más famoso que es el libro de Enoc, que el libro de Enoc a veces se quiere tomar como canónico, pero no es canónico. Entonces, porque él solamente citó dos partes de lo que el Señor quería, nada más. O sea, solo citó, y cuando el Señor venga con sus santos ángeles, eso fue lo único que el Señor mostró. No significa que el resto era iba a mostrar toda la otra verdad, ¿sí? O sea, no se puede quitar de que sí y que no, pero la parte del canon, o sea, lo que le cierra, es donde la Biblia terminó cerrada en el siglo IV, y hubieron muchos estudios donde decían, ¿por qué Esther lo dejamos como canon? Si Esther no aparece el libro, el nombre de Dios, y se pusieron todos a argumentar y a mostrar todo. Entonces, eso ya, y cuando usted lo que está preguntando con respecto a si llegara otro libro, puede estar incluido en el canon, ya no, o sea, digamos, ya está cerrado, y ya después de ahí lo único que lo utilizarían sería como una referencia, pero la mayoría de libros ya, digamos, están en contra de lo que Dios dice. Pero como en la Biblia dice el libro de Joacer, cuando está lo de que se detiene el sol durante un tiempo, dice, lo demás está escrito en el libro de Joacer. Entonces yo tuve la duda, yo empecé a leerlo, entonces yo dije, voy a buscar ese libro, pero ese libro estaba en contra de Dios. O sea, uno empieza a leerlo y ahí empieza a mostrar, quitar la Trinidad, y uno dice, uy, bueno, y es una muy buena historia, fantasía, o sea, tiene mucha fantasía. Y entonces Abraham iba a pelear contra Kedorlaomer, contra este hombre para rescatar, y se fueron con palos, con escobas, con no sé qué, o sea, se pusieron a pelear, y entonces le dio la victoria al Señor, y entonces Abraham salió corriendo, y dices, o sea, todo eso es una imaginación tremenda. ¿Y qué pasa? Que a veces lo que hicieron fue escribirlo según lo que estaba, o sea, según la referencia, escribieron un libro, según lo que ellos creían, pero no significa que del libro de Joacer está original o que lo podemos encontrar. Y aparte de eso también los testigos que tuvieron con respecto a lo que hablaban. Entonces, digamos, el libro de Judas, y solo se encuentra poquitos manuscritos, y poquitos de los hermanos y los ancianos que ya estaban, de los padres de la historia,
algunos están en contra de lo que dice ese libro. Entonces dice, cuidado porque hay unos libros gnósticos. Entonces, y esos libros gnósticos están ahí ya mostrados. Entonces, los mismos testigos que estuvieron muy cerca a lo que el Señor Jesucristo, pues puede ayudar para que se cerrara el carro. Entonces, lo que dijo el libro de Bartolomé, y eso es una cosa así súper gnóstica, en donde muestra que Jesús era, no vino y murió en carne, sino que era una parte que Jesús, cuando fue bautizado, entró el Jesús de la divinidad, o cosas así que uno dice, es muy loco. Pero entonces ahí, según los testigos, se mira toda esa parte, según los concilios y según todo esto. Yo quiero ahorita mostrar un libro, ya como terminamos acerca del canon. Erika Masufa, ¿nos pueden traer los parlantes? Quería mostrarles acerca del canon. Vamos a dejar hasta ahí. Sí, sería bueno dejarlo hasta ahí.